Buenos días, hermanos, amigos, en este domingo 24 de mayo del 2020. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Los Prados, al servicio dominical, servicio de adoración a Dios que tenemos cada domingo. Iglesia Bautista Los Prados, una comunidad de amor. Estamos localizados en San Jerónimo, en la calle Mercedes Amiama, número 69, próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. Ahí estamos y estaremos próximamente, con la ayuda de Dios, abierto a todo público. Mientras tanto, le seguimos animando que continúe siguiendo la palabra de Dios, las predicaciones, los mensajes, los estudios de la palabra de Dios, para que sean de bendición a muchas personas y a cada uno de nosotros de manera particular. Estamos contentos, agradecidos de Dios por esta oportunidad, y no me canso de estar agradecido por el internet y las redes, que son las herramientas que nos han permitido continuar predicando la palabra de Dios, la cual no está confinada, la cual no está aislada, la cual no está en cuarentena, sino que se sigue predicando y sigue avanzando. En esta mañana, como cada domingo por la mañana, continuamos la serie Victoria Asegurada, basada en el libro de los Romanos, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en la Iglesia Bautista Los Prados, por los medios que tenemos: Facebook Live, Instagram Live y YouTube. Cada semana tenemos eso. Bien, amigos, les recuerdo, recordando cuando yo era niño, tenía quizás yo creo como 8 años de edad. Recuerdo ver a un vecino, un hombre, llorar. No estaba dando gritos, él no decía nada, solo estaba callado, sentado, y se le salían las lágrimas. Y lo recuerdo porque se quedaba callado, pero se le podían salir las lágrimas. Y esto se debió, según él contaba, a que la llanta de un autobús le aplastó el pie, y él no perdió el pie, pero estaba muy hinchado y no aguantaba el dolor. Y en esta mañana quiero que pensemos un poco en esto y vayamos al pasaje que vamos a estar viendo hoy. Vamos a leer Romanos, el capítulo 3, los versos 9 al 18, que es el pasaje que continúa según vamos. Cada semana llevamos un pasaje continuado del libro de los Romanos cada domingo. Empezamos desde el capítulo 1, verso 1, ya vamos por el capítulo 3, por el verso 9, y vamos a estar leyendo hasta el verso 18. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el capítulo 1, versos 18 o 28 específicamente, desde el 18 hasta el capítulo 2, verso 16, vemos que los gentiles, todas las naciones del mundo, con la excepción de los judíos, son condenados. Pero a partir del capítulo 17, del versículo 17, hasta aquí, el pasaje anterior, el capítulo 3, 8, los judíos
también son declarados culpables por pecadores. Así que vemos que todos son declarados culpables por sus pecados, tanto judíos como gentiles. Aquí cuando entramos a nuestro pasaje, Romanos 3, 9 al 18, vemos que no solo se señala por separado, sino que se unen todo, y dice el verso 9 de Romanos 3, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Aquí no deja a nadie fuera. Y la proposición que se usa para bajo es una palabra que significa y se utiliza para denotar algo bajo autoridad, bajo el poder de, bajo el dominio de. Aquí entonces nos está diciendo la palabra que todos estamos bajo pecado, todos estamos dominados por la autoridad del pecado, por el dominio, valga la redundancia, bajo el dominio del pecado, bajo el poder del pecado, bajo la potencia del pecado. Estamos dominados por una potencia. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Estar bajo pecado es estar en la condición de ese vecino que les contaba de cuando yo era niño. Así como un autobús mucho más grande que él le pasa su llanta sobre su pie al ser aplastado con la llanta en marcha. Eso es el pecado, algo mucho mayor que nosotros, que nos aplasta y nos hace sufrir. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en este día por darnos la oportunidad de traer tu palabra. Te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria, que nos ayudes y me permitas entregar la palabra tal y como tú me la has dado, que sea de bendición para cada uno que la escuche, que tú obres tu propósito en mí y a través de mí y en cada uno, Señor, de los que van a ser parte y que son parte de esta entrega. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Cuando vemos aquí, podemos dividir este pasaje y vemos esta realidad aquí dividida de una manera muy clara de la descripción de la naturaleza humana. Yo sé que muchas veces nos sorprendemos por los comportamientos humanos. Y aunque Dios nos creó para mucho, Él claramente nos ha dicho a nosotros lo que nosotros somos sin Él. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Aquí entonces notamos que el carácter de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. El carácter de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. Nos dice la palabra aquí en el verso 9, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún. Luego que venían estos pasajes anteriores que se veían hasta fuerte, cuando a los judíos se les llama hipócritas y causantes de que el nombre de Dios sea blasfemado,
quienes se creían que eran mejores que el resto de la población mundial, quienes pensaban que tenían el cielo ganado por ser judíos, quienes decían y no hacían. Ahora, sin embargo, los gentiles, por completo separados de Dios, pero un grupito de ellos, adorando y teniendo a Dios de manera correcta, sin tener el conocimiento de los judíos, pero por eso los judíos no son mejores que los gentiles, ni los gentiles tampoco mejores que los judíos. Y la pregunta es, ¿que pues somos nosotros mejores que ellos? Debemos entender que en cuanto a condición espiritual, en cuanto a persona, nadie es mejor que nadie. Por eso la respuesta rotunda es la siguiente: en ninguna manera. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No vacila mucho, ni siquiera darnos tiempo a que pensemos o que pongamos en balanza los argumentos dichos, sino que hay una respuesta tajante: en ninguna manera. Esta es una negación fuerte de la pregunta. Y luego de darnos la negación fuerte es que nos da las razones de la negación, que es, como dice aquí, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La razón es que ya está establecido, todos estamos bajo el dominio del poder del pecado. Estar bajo el pecado entonces significa ser culpables ante la justicia. En este caso, la justicia de Dios. Es una referencia al tribunal divino de justicia. Y en vista a la condenación, significa que somos o estamos condenados. El pecado aquí ha estado siendo considerado para todo el mundo, independientemente de nacionalidad. Estar bajo pecado entonces significa ser culpable. Porque esta frase hace un sumario, un resumen de todo lo dicho anteriormente en cuanto a la condición pecaminosa nuestra como seres humanos. Para que al final toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, como dice el verso 19. Todo el mundo está bajo pecado, como está escrito. Y desde aquí en el verso 10 empieza una sucesión de citas bíblicas de versos del Antiguo Testamento, algo común de los rabinos antiguos testamentarios. El método de esta carta, recordemos que Pablo se identifica como el autor humano, pero al final en el capítulo 16 dice que Tercio escribió la epístola. Y era algo común que había un autor y había un amanuense, un escribiente, alguien que era el que escribía. Y la manera de Dios usar su método de inspiración y grabación aquí, parece que Dios le dio toda la revelación al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces con sus palabras le dictó al amanuense. Y como es común entonces, y se estaba haciendo de esta manera, de la grabación, de lo que Dios le dio la inspiración, él hace un dictado al amanuense, y lo que aparenta que estos versos fueron dichos de memoria, y no con el interés de ser precisos como están en el Antiguo Testamento, sino con el interés de parafrasear para hacer énfasis en el tema aquí hablado. Así que el apóstol ahora emplea la autoridad de las Escrituras y alega muchos pasajes antiguos testamentarios, escritos en diferentes tiempos, que están más claros y para llevar un hilo de enseñanza teológica de toda la Biblia para establecer la culpa universal de todo el mundo, en este caso divididos en judíos y gentiles, para probar
que todos estamos bajo condenación ante el tribunal de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, dice aquí la palabra de Dios. Nadie posee la justicia. Que mitiga las demandas de la ley santa de Dios. Las palabras en este verso y algunas contenidas en el verso 11 y 12 se toman de los Salmos 14 y 53, que son salmos gemelos. Y en el sentido de contenido son iguales, aunque hay variaciones en el primero, el séptimo verso y los títulos que se usa para Dios, pero ya eso hay que profundizar un poquito más. Y está fuera del tema. Pero aunque estas expresiones no siguen el patrón exacto, como les decía, cuando leemos estos salmos, el 14 y el 53, nos lleva a esta conclusión que aquí el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, dice el verso 11. La palabra de Dios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Naturalmente ese entendimiento de Dios no lo podemos tener por causa de nuestro propio pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Buscar a Dios es una expresión frecuentemente usada en las Escrituras para denotar actos piadosos y religiosos. Esto supone la necesidad de que todo ser humano tiene que salir a buscar un apoyo para su vida, a buscar la felicidad, a llenar un espacio que naturalmente solo lo llena Dios. Pero nosotros, por nuestro pecado, buscamos llenar esto de toda otra manera y no buscamos a Dios. Para ser felices, entonces, en vez de buscar la felicidad con sabiduría en Dios, porque Él es el único bien del hombre, del ser humano, nosotros la buscamos en placeres momentáneos, de maneras incorrectas. Nunca buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios. Buscar a Dios entonces es respetarle y adorarle como Él se revela en su palabra. Es instruirnos en su palabra como la verdad primaria. Obedecer sus mandatos como los mandatos de un legislador soberano. Es estar en busca de su voluntad, de su Santo Espíritu que nos apoye, para pedirle protección y bendición. Y todo eso solo lo podemos hacer a través de su Hijo Jesucristo, quien declaró que nadie viene al Padre sino por Él. Porque Él es el camino,
la verdad y la vida. Para buscar a Dios, entonces, no es buscarlo a nuestra manera. Sino que buscar a Dios tiene una manera establecida por Dios. Y aunque haya buena intención, y Dios lo sabe, y por eso Dios permite que escuches la palabra, para que tú que tienes buena intención, no te quedes solo con la buena intención, sino que hagas la correcta acción. Dios nos dice que para buscarle tiene que ser a través de su Hijo y de manera correcta. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, dice el verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se desviaron, dice la palabra de Dios. Y lo repite, porque la idea aquí de desviarse significa lo mismo que volverse inútil. Todos se hicieron inútiles. Se han dañado. Esa es la idea. Ya no sirve para su uso original. Esta palabra se utiliza para la leche cuando se corta. Sin Cristo somos inútiles y dejamos de cumplir nuestro propósito original. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. El carácter de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado, pero también vemos que la conversación de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. La conversación de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. Aquí tenemos una descripción realmente en este pasaje completo, desde donde empezamos a leer, desde el verso 9 hasta el verso 18. Tenemos una descripción de lo terrible de la naturaleza humana sin Cristo. Pero esa terrible condición nos muestra que hay esperanza, porque el poder de Cristo y su evangelio puede transformarnos y perdonarnos. Necesitamos saber que espiritualmente hablando no somos buenos para poder buscar la ayuda necesaria. Dice el verso 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta. El Señor utilizó una expresión parecida y le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Pero esta ilustración de un sepulcro abierto muestra lo sucio que es la conversación, o lo sucia que es la conversación de los impíos. Nosotros pensamos en un sepulcro y quizás solo pensamos en una bóveda bonita. Pero si entierran un cuerpo muerto y ese cuerpo muerto es dejado ahí hasta que se va descomponiendo, se vuelve putrefacto y empiezan a salir los gusanos y el mal olor, y toda esa descomposición no es agradable y es contaminante. Y esa es la idea de ese sepulcro abierto, como cuando de esa boca, de esa garganta, salen tantas corrupciones, tantas maldades, tantas maldiciones,
tantas palabras descritas aquí como maldiciones, amargura. Lo que sale de estas gargantas está infectado y podrido. Y así como muestra que ahí todo está corrompido dentro de un sepulcro, asimismo es la corrupción que sale de la conversación de los pecadores no arrepentidos. Con su lengua engañan, dice la palabra aquí, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Todos estamos involucrados en hacer el mal, hasta por las palabras. Y la marca de esto es el próximo versículo, donde nos muestra que todos los órganos de nuestra habla están involucrados en hablar el mal. Aquí vemos, nos habla nuestra garganta, la lengua, la boca, los labios. Todos los órganos del habla involucrados para hablar lo depravado. La primera parte de este verso es tomada del Salmo 5, verso 9, y la última parte del Salmo 140, verso 3. Y recordando la Biblia, recordamos que la palabra nos dice en Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el libro de Santiago nos enseña que la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Su boca está llena de maldición y amargura, dice el verso 14. Y esta porción es tomada del Salmo 10, el verso 7. Aquí se describe los principales, podríamos decir así, los principales daños de la lengua. Su boca está llena de maldición y amargura. Las maldiciones son el porcentaje o el gran porcentaje del vocabulario de la gran mayoría de las personas. Muchas de sus palabras descompuestas son las revelaciones de la amargura de sus corazones. Es impresionante cómo personas que se supone que estén bien educadas tienen tan pobre vocabulario y no pueden decir una conversación, una oración completa sin estar utilizando palabras descompuestas, maldiciones, revelando amargura, odio, desprecio, prejuicio. Es que no importa que tanta educación humana tengamos, el problema espiritual sigue siendo el mismo, y el Señor Jesucristo lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. El carácter de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. Eso lo vemos aquí en nuestro pasaje de Romanos 3, los versos 9 al 12. La conversación de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. Lo vimos en los versos 12 al 14 de Romanos 3, donde estamos. Y aquí siguiendo en Romanos 3, para terminar ya los versos 15
al 18, vemos que la conducta de los seres humanos revela su condición bajo el dominio del poder del pecado. El verso 15 nos dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Luego de Dios habernos hablado de nuestra naturaleza pecaminosa mostrada por nuestras palabras, ahora nos lleva a las acciones, a la conducta que describe la naturaleza real de nuestra condena, que confirma que no buscamos a Dios y que nos hemos vuelto inútiles espiritualmente hablando. Aquí entonces este pasaje que he tomado de Isaías 59, 7 y Proverbios 11, 6 nos dice que la injusticia y violencia cometida entre nosotros, ese deseo de derramar sangre, que no es restringido ni siquiera porque está prohibido en la mayoría de las sociedades, ni siquiera por el miedo a la ley, porque ahí nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta frase también tomada de Isaías 59, 7 debe ser entendida en un sentido activo. Eso es decir, que nosotros, los seres humanos, laboramos para destruir y arruinarnos unos con otros, como una procedencia de nuestros caminos perversos que causan destrucción y miseria. Por lo tanto, dice el verso 17, no conocieron camino de paz. La paz no se conoce entre el ser humano de manera constante. No caminamos en eso con nuestros vecinos. No sabemos cómo mantener la concordia y amistad por largo tiempo. Es una descripción de lo feroces que somos los seres humanos, que nos llenamos de odio, aún con nuestros familiares y vecinos. Y hacemos muchas revoluciones y guerras, asesinatos entre las naciones. Los animales más salvajes no destruyen tantos de su propia especie como lo hacemos los seres humanos para satisfacer nuestra propia ambición, venganza y pasiones. Dice el verso 18, con el cual cerramos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este verso es tomado del Salmo 36, 1, y hace un resumen de lo dicho en los versos 9 hasta aquí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Recordamos la disertación del sabio predicador de Eclesiastés, cuando empieza a hablar de que se dedicó a estudiar, a observar, a disfrutar, a experimentar la vida y sus placeres. Pero al final tuvo que llegar a la conclusión de decir, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos.
El asunto por la que todo esto pasa entre nosotros es que no hay temor de Dios. No hay un temor reverente de Dios, que es el principio de la sabiduría, que es lo que nos hace apartarnos del mal. No hay temor de Dios. Muchas veces dejamos de hacer las cosas correctas y que nos llevan a completar o a tener más logros en la vida. Cuando nosotros tememos a los hombres, a los seres humanos. Por miedo a los seres humanos, nosotros no hacemos muchas cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer. Sin embargo, el temor de Dios, que es el que nos ayudaría a nosotros, el temor reverente, ese temor no lo tenemos. Tememos más a los seres humanos que a Dios. Tememos más a las criaturas que a Dios. El miedo al ser humano nos limita a hacer muchas cosas que el temor de Dios no nos limita. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. Toda la humanidad está bajo el dominio del poder del pecado. La descripción terrible de nuestra naturaleza aquí en este pasaje no tiene el propósito de destruirnos y hacernos sentir a nosotros que no valemos o que no somos nada, que no somos nadie, sino más bien esto es para ubicarnos a nosotros en nuestra realidad y que podamos tener una esperanza. Cuando nosotros tenemos una mala percepción de la realidad, cuando tenemos un diagnóstico equivocado, no podemos ayudarnos. Si nosotros tenemos la victoria asegurada, en Cristo somos más que vencedores y Dios tiene propósitos especiales para nosotros y Él nos dice que con amor eterno te ha amado y de tal manera Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito. Sin embargo, nosotros necesitamos saber que nuestra naturaleza espiritual está mal. Así que esta descripción lo que nos da es esperanza, diciéndonos que aunque estamos mal, en vez de cubrirlo y hacernos creer que estamos bien, cuando en el fondo sabemos que no, nos dice aquí que todo esto es, o dentro del libro, es como el propósito de que sepamos que Cristo es nuestra única esperanza, el Evangelio de Cristo que nos salva, que nos transforma y nos perdona. Tú y yo lo queramos aceptar o no, esa es nuestra realidad espiritual, la descrita aquí. Pero nosotros solo podemos superarla a través de Cristo. Y al creer en el Evangelio de Cristo, que es creer que Él murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados, al creer en Él y aceptarlo como Señor y Salvador, Dios primero nos perdona todo lo que hemos hecho, que aquí dice, y segundo nos transforma. Y ya nosotros no actuamos como está ahí, porque no solo nos hace justo de nombre, sino que pone en nosotros ese sentir de justicia para que obremos justamente, y no solo eso, sino que su Santo Espíritu, la misma presencia de Dios en nuestras vidas, nos ayuda a caminar correctamente. Señor, les continúe bendiciendo, esperamos verles la próxima semana, a partir de las 11 de la mañana, por estos medios, viendo esta serie Victoria Asegurada, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, por la iglesia
Bautista de los Prados, y también lo invitamos, que si a usted le interesa estudiar la palabra de Dios, estamos estudiando el futuro y vamos a estar viendo, estamos viendo el libro Apocalipsis, la profecía futura, los jueves a partir de las 8 de la noche. Dios le continúe bendiciendo.